Y bueno, acompáñame a 1 Samuel capítulo 4. Vamos a seguir con la serie que estamos hablando acerca de la gloria y la presencia. Es chistoso porque todavía no entramos directo a ese tema, hemos hablado más de la honra, pero porque la honra y la presencia de Dios son dos cosas que van sumamente ligadas. La presencia de Dios no se manifiesta en un lugar donde no se le ha honrado. Por otro lado, la presencia de Dios Primera de Samuel capítulo 4, ahorita les digo el versículo. La presencia de Dios no se manifiesta del todo, ¿verdad? Como debería en una vida donde no se le ha mostrado honra, pero por otro lado Él promete, dice, yo honro a quienes me honran. Entonces hay una promesa de parte de Dios en cuanto a su presencia manifestada en nuestras vidas cuando hay honra. La última vez que tocamos este tema hablábamos de cómo Israel cayó en la monotonía, cayó en considerar a Dios como, voy a usar esta palabra, como un amuleto, como un objeto más que les daba favor. Vemos que están en la batalla contra los filisteos y para sacar fuerzas, para sacar la batalla, ellos dicen, ya sé, vamos a traer el arca del pacto. Sin embargo, la traen con una actitud incorrecta. Y yo te decía en ese entonces, y lo remarco el día de hoy, muchas veces podemos hacer aparentemente lo correcto con un corazón equivocado. Y Dios ve el corazón, más allá de las acciones, más allá de lo que hagamos, ¿verdad? Te contaba de este amigo que traía una Biblia de estudio en su carro para no chocar. Yo sé, mejor no te pases los semáforos, ¿verdad? Es más seguro, ¿verdad? Maneja con cuidado, ven el límite de velocidad y por Dios, cómprale un seguro a tu carro. Tu Biblia Thompson no te va, es más, te va a pegar, ¿verdad? Ahí donde se dé la voltereta, peligro y te desnuque, porque era un biblionón. Entonces, pero caemos en amuletos, ¿verdad? Caemos en estas prácticas de usar frases, de usar objetos, la misma Biblia, ¿verdad? Y Dios no es un amuleto. La diferencia entre los ídolos, como marca la palabra, y Dios es que al ídolo tú lo manejas, ¿verdad? Dice Dios, sus ídolos tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, pies y no caminan, y tienen que ser llevados, ¿verdad? Y ese es un ídolo. Un ídolo es algo que tú puedes decir cuándo lo prendes y cuándo lo apagas, cuándo sí soy cristiano y cuándo no, cuándo camino con Dios y cuándo no. Si tenemos ese tipo de dinámica, no estamos adorando a Dios verdaderamente, nos estamos haciendo un ídolo, aún del Dios verdadero. Porque la dinámica de una relación es diferente. Una relación demanda tiempo, demanda entrega, demanda siembra, demanda ceder. Di conmigo, ceder. Y mira, entre nosotros, entre los seres humanos, los amigos, la pareja, la familia, tenemos que ceder las dos partes. Pero te voy a dar un spoiler: Dios no cede. Cuando tú estás con Dios no es como que Dios va a decir, bueno, sí, ahora te dejo pecar, ahora te toca tantito a ti disfrutar. No, Dios dice, es lo que yo digo, porque yo digo y cuando yo digo, porque soy Dios, así de sencillo. Y esa dinámica no nos gusta el Dios al que le podemos insistir. No me levanten las manos porque aquí nos vamos a exhibir todos, pero ¿cuántos le hemos orado a Dios por algo que ya nos dijo que no, a ver si nos dice ahora que sí? Todos. Balaam fue el primero, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Pero yo me pregunto, ¿por qué Dios va a cambiar de opinión de un día a otro? ¿Por qué Dios me va a haber dicho hoy, no lo hagas, y mañana, no, pues sí, mira, ve y hazlo? Nada más quería probarte ayer, ¿verdad? Tenemos como que ese pensamiento.
No te digo cuando se ven las puertas cerradas, no te digo cuando tú no sabes claramente si sí o si no. Ahí es válido orar por sabiduría y por dirección. Pero hay muchas veces que Dios ha sido claro y nos ha dicho, esto no. Con todas sus palabras, con más de 2, 3 señales, e insistimos. Bueno, el resultado lo sabemos, ¿verdad? El arca fue tomada. Pierde Israel, y no solo pierde la batalla, sino que se llevan el arca del pacto con ellos, los filisteos. Y en el versículo 10 del capítulo 4 se da la noticia y dice, los filisteos pelearon, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Fines, los hijos de Elí. ¿Te acuerdas que por ahí de la segunda o tercera enseñanza de esta serie hablábamos de estos 2 hijos del sacerdote Elí, que eran hijos que deshonraban el ministerio, que deshonraban a Dios, que se deshonraban a ellos mismos y que eran ligeros a la hora de acercarse a Dios, que pecaban abiertamente, menospreciaban las ofrendas, caían en inmoralidad sexual? Y Dios dio un juicio y Dios dijo que iban a ser removidos, y finalmente en esta ocasión son removidos, caen ellos ahí. Y yo aquí escribí, no es lo mismo tener una relación con Dios y caminar en su pacto que querer los beneficios de la cercanía de Dios con meros ritualismos. Lo que nos da a nosotros la seguridad de victoria, lo que nos da a nosotros la seguridad de bendición, no son las obras y no son los rituales, es la relación de pacto que tenemos con Dios. Sí, cuando David viene, lo vamos a ver en semanas más adelante, yo creo que ya entrando el próximo año. Cuando David viene con un lonche que le va a llevar a sus hermanos, David no era soldado, David, ¿qué era? Un pastor de ovejas. Y sus hermanos eran soldados y sus hermanos estaban en la batalla, y el papá le dijo, David, ve y llévales de comer a tus hermanos. Y va él con unas, pues no sé qué llevaría, unas flautas soñadas, unas flautas del arce. Ahí ponle lo que a ti te gustaría, a mí me gustaría posiblemente unos tacos del corre. Y venía con eso, ¿verdad? Con los hermanos. Y llega justo cuando Goliat los está desafiando. Cuenta la historia que Goliat salía 3 veces al día a gritarles, a provocarlos, a menospreciarlos, y les lanzaba amenazas y les ponía un reto y le decía, miren, no vamos a pelear ejército contra ejército, que se venga uno, échenme al más bravo que tengan, él y yo nos damos de trompos, y si él gana, nosotros ya nos retiramos, y si nosotros ganamos, pues ejercemos nuestro dominio sobre ustedes. Y nadie se acercaba, nadie salía y peleaba. Y cuando David llega y escucha lo que está pasando, en David se levanta un celo santo. Yo me imagino que es el mismo celo en diferente enfoque, pero el mismo tipo de celo que tuvo Jesús cuando llega al templo y ve ladrones ahí vendiendo, haciendo mercadeo, y cómo ya habían menospreciado todo lo que se hacía ahí y simplemente era un negocio parecido a la realidad del día de hoy en muchos lugares. Y Jesús se enoja y voltea las mesas, ¿verdad? Y dice que se acordaron de lo que está escrito en el Antiguo Testamento cuando dice, el celo de tu casa me consume. David tenía un celo santo por Dios, y llega y escucha todas estas cosas y dice, ¿por qué nadie le ha puesto un alto? ¿Por qué nadie lo ha frenado? Y dice una frase, dice, ¿por qué nadie ha ido con este filisteo incircunciso? ¿Sí? Y cuando tú te metes a estudiar qué significaba esto, en pocas palabras significaba esto, con este cuate que no tiene pacto con Dios. La circuncisión era una señal para Israel de un pacto, de un compromiso de Dios con el pueblo, si el pueblo respondía en relación con él correctamente. Hoy nosotros estamos bajo un nuevo pacto,
¿sí? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es mejor la traducción Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y ese pacto es a través de Jesús. Pero no podemos usar a Jesús como un amuleto. No basta con tener un crucifijo ahí, una cadena, o en tu caso, en tu casa o en tu carro. Se me lengua la traba. No basta con tener una calca ahí, un ixoyé o una playera cristiana, ¿verdad? No basta con esto. Hay que entrar en una relación con Él. Porque cuando tú y yo entramos en esa comunión, en esa relación, hay beneficios. Di conmigo, hay beneficios. Di conmigo, y hay obligaciones. No nos gusta esa, pero también las hay, ¿verdad? Sin embargo, muchos de nosotros queremos, vuelvo a lo mismo, simplemente de una manera ritualista, de una manera como amuleto, hacer ciertas prácticas que incluso incluyen el servir a Dios. ¿Sí? Yo no te estoy hablando de la gente que le echa aceite a las paredes, esa ya pasamos por ahí. Yo te estoy hablando de gente que su relación con Dios recae en que viene los domingos, en que sirve, en que ayuda, en que diezma y ofrenda, hace todo lo que aparentemente un cristiano debe de hacer, pero su corazón está lejos del altar diario con Dios. No escucha la voz diaria con Dios, no entra en comunión a diario con el Señor. A veces pasan meses sin que siquiera se eleve una oración sincera de su corazón. Este es el tipo de persona que te puede decir, yo oro 3 veces al día, en el almuerzo, la comida y la cena, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por los alimentos, y ahí está mi relación. Y cuando se me atraviesa una persona en el carro y digo, ay Jesús, ¿verdad? Esas son mis oraciones. Esa es mi comunión con Dios, pero recae en que yo hago todas las demás cosas, yo esto, yo aquello, siembro, ofrendo. Mi amado, gloria a Dios por todas estas buenas obras que tú haces, pero nuestro enfoque no está en eso. Ahora acompáñame a 1 Samuel 16, despuesito de lo que leímos. Un hombre corre a dar la noticia. ¿Sí? Hay 2 cosas que siempre ha habido en la tierra: chismes y chismosos. Y este era un buen chisme. Acaba de caer Israel en pelea, y pues no faltó el chismoso que fue y corrió y dio voz. El hombre le dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. Y le pregunta Elí, ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? El que trajo la noticia respondió, Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Finés. Pero fíjate, esta parte es la que a mí más me duele. Y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó del asiento hacia atrás junto a la puerta y se rompió la nuca y murió. ¡Wow! Escucha la noticia de sus hijos, pero cuando escucha que el arca ha sido tomada, inmediatamente cae y muere. Su nuera, la mujer de Finés, y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho, o sea, estaba gordito. Posiblemente por eso se le rompió la pata de la silla o algo. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta, a punto de dar a luz. Al oír la noticia de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas, porque das a luz un hijo. Y ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño Icabod y dijo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y su marido. Ella dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Icabod significa la gloria ha sido traspasada o la gloria ha sido quitada. Qué feo nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? La gloria de Dios se fue de nuestro país. El día que yo nací fue un caos.
Ese niño creció traumadón. Pero ¿de qué te quiero hablar hoy? Hoy te quiero hablar de esa parte. El peligro de que por una actitud ligera en nuestra vida perdamos la gloria de Dios. Perdamos el beneficio de su presencia en nosotros. Mi pregunta es, ¿cuándo perdió la gloria de Dios Israel? ¿Habrá sido ese día? ¿O será que la perdió antes y hasta ese día se dio cuenta? Posiblemente. Israel cayó en un juego, cayó en una dinámica de desobediencia, cayó en un capricho. Israel representa todo lo peor de la carne y de la humanidad, y estamos hablando de tú y de mí. Así somos nosotros. Israel tenía agua en el desierto y decía, queremos ahora carne. Veían milagros, veían señales y se enojaban. Pasaba cualquier circunstancia y decían, ya vámonos a Egipto. Y eran una bola de gente chiflada, mimada, y que cayeron en una ligereza. En el libro de Jueces que precede a Samuel, vemos a Israel en círculos negativos, en un círculo vicioso de desobedecer a Dios, alejarse de Dios, que Dios permitiera que sus enemigos se pusieran sobre ellos, ganaran, y entonces les apretaba, les llegaba el agua al cuello, y entonces empezaban a orar. Ahora sí, muchos de nosotros necesitamos ese trato, que Dios permita que nos llegue el agua al cuello, y entonces otra vez empezamos a buscar a Dios. Y empiezan ellos a buscar a Dios y a invocar el nombre de Dios, y Dios se duele en su corazón y finalmente los ama, ¿verdad? Y les envía un libertador, los libera, los pone en éxito, y comienza de nuevo el ciclo. Otra vez les va bien, otra vez se olvidan de Dios, se alejan de Dios, los enemigos crecen, los ponen bajo sus pies, claman y Dios los libera. Y eso es una y otra vez. Y muchos de los que estamos aquí no hemos logrado llegar a lo que Dios quiere que lleguemos, porque vivimos en círculos. Vivimos en círculos donde un día yo le estoy entregando toda mi vida a Cristo, estoy apasionado, vengo a la casa de oración, oro en mi casa, tengo deseos de servir al Señor, pero luego algo pasa en mi vida. Puede ser una tragedia, puede ser alguna dificultad, puede ser simplemente el desánimo en mi vida personal, y empiezo a desanimarme, y en ese desánimo empiezo a permitirme olvidar a Dios, empiezo a permitirme pecado, y veo que no pasa nada y peco más, y veo que no pasa nada y peco más. Esta semana, fíjate cómo es Dios. Yo traía este mensaje para la semana pasada. La semana pasada me cambió el mensaje, y en esa semana me contaron una de esas historias que puedo meter en este mensaje que ahorita te voy a contar, porque tú sabes que yo no soy chismoso, pero hay que compartir testimonios que nos edifican, ¿verdad? Bola de chismosos todos aquí. Señor, perdónanos. Pero fíjate, Israel perdió. Y me recuerda tanto esta historia de Israel a la historia de Sansón. No voy a ir a los versículos por el tiempo. Pero Sansón es este joven que nace con un propósito. Di conmigo, yo tengo propósito. Tú tienes propósito. Tú naciste con una... Me encanta la onda que trae ahora la iglesia en México, una asignación. Ves predicaciones para todo eso. Pero es que traes un propósito, y es la verdad, ¿verdad? Dios dice, antes de que nacieres, desde el vientre de tu madre, yo te llamé, yo te puse a Jeremías por profeta en las naciones, a ti tal vez como otra cosa, pero te llamó para algo. Tú tienes un propósito. Y Sansón tiene este propósito, ¿verdad? Y tiene que guardar un estándar de un llamado que tiene, porque cuando Dios nos da llamados y cuando Dios nos da propósitos, junto con eso viene un estándar mínimo a lo que tenemos que aspirar, ¿sí? Cuando tú ves lo que Dios pide de un pastor, por ejemplo, en 1 y 2 de Timoteo, tú ves que pone estándares.
que sepan la palabra, que sepan, que vivan una vida correcta, que sepan dominarse, que sean fieles, que puedan administrar bien su casa, que tengan buen testimonio para con los de afuera, ya no con los de la iglesia, para con los de afuera. Y da una serie de requisitos, ¿verdad? Que no se ha dado al vino. Luego habla con los que sirven y dice, bueno, estos pueden pistear tantito, ¿verdad? Que tomen un poquito más que este otro. Y da ciertos rangos. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros, hay una frase de un cómic, pero es muy cierta, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todo lo que Dios quiere hacer conmigo demanda de mi parte una responsabilidad. ¿Sí? Tú no creas en las patrañas que yo creí un tiempo. Yo me acuerdo que a mí una vez, a mis 19, 20 años, el pastor de Carlos, que es amigo mío, que yo se lo presenté, me profetizó y dijo cosas increíbles que Dios iba a hacer conmigo. Muchas ya se han cumplido, unas todavía no. Pero yo me acuerdo que cuando él me profetizó, yo la agarré mal, yo estaba menso. Ya, todavía sigo, pero menos. Y yo me acuerdo que desde ahí dije, con ganas, Dios ya me dijo lo que va a hacer conmigo. Entonces, yo puedo hacer lo que me dé la gana, al fin que ya sé cómo acaba la historia. Porque Dios ya me dijo que yo voy a ser pastor, que yo voy a hablar, que yo voy a predicar, que yo esto y aquello. Y entonces, pues no pasa nada si me permito ciertos pecadillos por ahí, si le bajo la intensidad en esto, si en vez de ir un día a la iglesia me voy con unos amigos ahí a dar la vuelta. No pasa nada si me relajo. Y yo no entendía que cuando Dios te da una palabra, te está mostrando lo que puede hacer contigo si tú reaccionas en responsabilidad y en caminar en dirección a eso. No es que sí o sí va a pasar. Hay profecías cerradas y profecías abiertas. Las que tienen que ver contigo siempre son abiertas. Las que tienen que ver con Él son cerradas. Voy a venir por mi iglesia, voy a restaurar el reino, voy a reinar sobre las naciones. Lo creas, hagas o no hagas, tú, Él lo va a hacer. Pero lo que tiene que ver contigo, cuando Él promete usarte, cuando Él promete bendecir a tu familia, cuando Él promete hacer algo en el servicio, aquí mismo en la iglesia, tiene que ver con nuestra responsabilidad, iglesia. Y Cielos Abiertos tiene tantas y hermosísimas promesas, pero a veces no hemos caminado para alcanzarlas. No todos hemos caminado hacia eso, y el propósito de hoy es entender eso. Entonces Sansón tenía esta promesa, tenía este llamado, pero fue un joven ligero. Fue un joven que todo lo que el llamado le prohibía, todo lo hizo. Él no podía meterse con mujeres fuera de Israel. Pues la chava que le gustó era de los vecinos, ¿verdad? Y sus papás le dicen que no, y hace un pancho, hace un berrinche, y va y la conquista. Y la mujer lo deja y lo bota y va y se busca a otra. ¿Por qué? Porque tenía un corazón tan grande que le alcanzaba para varias, ¿verdad? Entonces, él era un mujeriego. Y luego este hombre no podía ni siquiera tocar algo relacionado con la uva, ya fuera vino, pasas, pastelitos. Él no podía comer el panqué que trae pasas en medio, que a nadie le gusta, a mí sí, pero él no lo hubiera podido comer. No hubiera podido comer pasas con chocolate de las que compró mi suegra para la boda, que yo anduve come ahí hurtadillas después y antes, ¿verdad? No hubiera podido comer eso. Mira, hasta se me antojaron. Bueno, ¿y sabes qué hace el vato? El vato va y se mete en medio de una vid, de un campo donde está repleto de uvas, y ahí va y se mete. No puede tocar a nadie muerto, y va y come de un león muerto. Hace todo un relajo. Y Dios estaba con él. Dios no lo dejaba a pesar de esa vida ligera, porque Dios nos da mucha margen de arrepentimiento. El simple hecho de que tú desobedezcas a Dios y no te caiga un trueno, no es porque Dios esté aprobando tu vida. El que tú desobedezcas a Dios y parezca irte bien en asuntos, no es que Dios esté aprobando tu vida. Es que Dios está dándote misericordia, de la que hablábamos la semana pasada, y gracia, y está permitiéndote ver su bondad, porque dice la palabra que su bondad nos guía al arrepentimiento. Y está permitiendo eso, pero llega un momento, y no te quiero asustar, pero sí te voy a asustar, donde Dios dice, ya estuvo bueno.
Le pasó a Ofni, le pasó a Fines, le pasó a Elí, le pasó a Sansón. El pacto que Sansón tenía, ¿te acuerdas que yo te hablé del pacto? El pacto que Sansón tenía era su cabello largo. Representaba que estaba haciendo un voto especial, una promesa con Dios de guardarse como un nazareo. Y cuando viene Dalila, que Dalila simplemente fue y conquistó a Sansón para poder ganarle a los filisteos, era una mujer ahí infiltrada, ¿verdad? Ella venía y le decía: Sansón, cuéntame, ¿de dónde viene tu poder? No había cómics, si no le hubiera dicho: ¿cuál es tu kriptonita, Sansón, verdad? ¿Cómo te ganamos? Ya sé que a Superman, kriptonita verde, ya sé que a Linterna Verde el color amarillo, ¿a ti qué te hacemos? Y Sansón le echaba mentiras. Le decía: no, mira, si tú me das 3 vueltas alrededor, ¿verdad? Cuando yo estoy dormido y gritas, cuando yo me levante no voy a tener poder. Y decía: ok. Y le hablaba a los enemigos. Y hacían eso, y se la aventaban, y él se levantaba, Dios con él, y les ponía un baile a todos. Y entonces venía Dalila al día siguiente: tú no me amas. El chantajismo, ¿verdad? Tú no me amas, porque si tú me amaras, tú me contarías dónde viene tu poder. No, mira, si me amarras con un mecate especial, unas cuerdas ahí de ayate, y con esas me voy a debilitar. Va a ser como si fueran grandes cadenas sobre mí. Y venían y lo amarraban dormido y le brincaban, se despertaba, pum, rompía las cuerdas y le rompía la boca a todos. Y así hasta que Dalila ya lo estresó, ¿verdad? Y vemos cómo es la única vez en la Biblia donde mintiendo Dios estaba con él, y cuando dijo la verdad lo dejó. Esas paradojas de la vida. Le dice: mira, el poder está en mi cabello. Tengo un voto con Dios. Si tú me cortas el cabello, voy a perder. Y le corta el cabello y se levanta, y cuando se levanta vienen sobre él y efectivamente ya no puede con ellos y lo llevan preso. Pero hay una frase ahí que luego la puedes buscar en el libro de Jueces. No me acuerdo si la apunté te la digo dónde está. En Jueces 16:20 dice: ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Despertó de su sueño y dijo, fíjate lo que dijo Sansón: saldré como las otras veces y escaparé. ¿Cuántos hemos pensado: puedo seguir como estoy? Puedo ser ligero, puedo seguir como está mi vida, puedo tener ese resentimiento en mi corazón, puedo tener este problema con aquella persona, puedo no amar a mi prójimo, si estás en el matrimonio puedo tratar mal a mi cónyuge y hasta ahorita no ha pasado nada, así que puedo seguir seguramente por más de esto. Él dijo: voy a seguir y me va a salir bien. Y la frase que sigue es la que me asusta. Dice: pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Iglesia, Israel, la gloria fue traspasada porque entraron en una indulgencia, en un estilo de vida de deshonra a Dios, donde ni siquiera se dieron cuenta cuando Dios ya no estaba con ellos. Y se dieron cuenta por el problema. Qué triste es que nuestra vida se evidencie en medio de la crisis. Cuando se te enferma el hijo, ahí quieres orar y ahí Dios a veces no responde porque no has venido cautivando una relación con Él y lo estás usando únicamente en el momento de la prueba. Cuando ya te cayó ahí la voladora, ¿verdad? Y la luz te cachó con el diablito y tienes una multona de 21,000 pesos, ahora sí prometes: Señor, si tú me prosperas voy a diezmar. Pues para empezar, ni metas el diablito, el puro nombre, ¿por qué tienes un diablito? ¿Sí me entiendes? No se llama Angelito, por algo se llama así, es malo. Mi amado, ese es el estilo de vida que tú y yo tenemos. Y te voy a decir una frase que nos tiene que poner a pensar. El juicio de Dios puede tardar, pero llega. El juicio de Dios en una vida ligera, tarde o temprano, llega. Y si no te ha llegado,
dale gracias ahorita y arrepiéntete y empieza a caminar bien con Él, porque es una misericordia y una gracia de Dios. Mira, me contaron en esta semana, ayer, antier, de una persona que estaba por casarse. Sí, un joven que Dios lo rescató, tendría tal vez 2 años caminando ahí con el Señor, de un estilo de vida totalmente mundano, totalmente en pecado. Y a punto de casarse, días antes, básicamente, semanas antes, una semana antes, de repente a su pastor, porque los pastores tenemos un don, y es este don, que no nos importa en qué andes, nos vamos a enterar. Si tú andas mal, yo no necesito buscarle, me voy a enterar porque me voy a enterar. ¿Sí? A este pastor le llega una captura de pantalla de unas conversaciones del novio, unas conversaciones inmorales con una mujer casada, de semanas antes. Y la persona que le mandó esas capturas, todo comenzó con alguien que ni siquiera va a la iglesia. Se fue rolando, te digo que el chisme también, de repente Dios lo usa. Y le llega al pastor y lo exhibe y tienen que ir a confrontarlo y tienen que tratar con él. Y yo digo, qué bendición. Pues, Abimael, qué bendición. Qué bendición, porque Dios no lo dejó seguir pecando. Porque Dios no lo dejó entrar a su matrimonio con ese cabo abierto, donde él dijera, ya casado, puedo seguir así y puedo seguir así, sino que lo exhibe, él se arrepiente, agarra la onda, va y se abre y dice, bueno, ¿y sabes qué? No nomás hay esto, hay otras cosas que mejor antes de que salgan las digo. La novia, futura esposa, lo perdona, se ve la gracia y el amor de Cristo ahí, y tú pudieras decir, ¿casi lo pierde todo? Sí. Y te digo una cosa, así hubiera perdido su próximo matrimonio, se estaba guardando su alma y su corazón, porque hay gente que termina la carrera, y hasta que termina la carrera y todos pensamos que ha sido un gran cristiano, el maestro de maestros, y en redes sociales lamentamos su muerte. Oh, cómo nos va a pesar el vacío que dejas, y 2 meses después sale que tenían 20 años en adulterio, 30 años acosando jovencitas, 20 años predicando de santidad y de gracia irresistible con una doble vida, y tú dices, ¿qué onda? ¿Cómo duele eso? ¿Cómo desacredita eso al cuerpo de Cristo? Por eso yo no te estoy hablando que Dios va a tomar tu pecado y te va a destruir, sino que Dios te está permitiendo que te arrepientas, porque hay gracia de la que hablamos la semana pasada, porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda decir, yo ya lo cubrí en la cruz, solo necesito que te arrepientas, que vengas a mí y que lo arreglemos. Acuérdate lo que le dijo a la mujer adúltera la semana pasada, lo vimos, vete y no peques más, vamos a arreglar las cosas, yo te voy a ayudar, pero necesitas abrir tu corazón. Y muchos que están caminando con Cristo y han tenido una vida ligera, y tal vez algunos nunca han caminado con Cristo, y es el momento de salir del juicio eterno también y decir, Señor, yo me quiero alinear, porque tarde o temprano tu juicio va a venir. Vino sobre Ovni y Fines, vino sobre los hijos de Aarón que levantaron fuego extraño. Vino contra Ananías y Zafira en Hechos capítulo 2, cuando mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Vino sobre Herodes el Grande cuando dijo, yo soy como Dios, y murió en ese momento y le salieron gusanos. Vino sobre Israel cuando permitió Dios que fueran llevados al exilio. Vino sobre Israel cuando, por no haber reconocido al Mesías, no quedó piedra sobre piedra de lo que ellos veneraban. Y en el futuro va a venir Jesús a reinar, y va a venir el juicio sobre todas las naciones, y eso nos incluye a nosotros. Pero cuando tú has dado tu vida a Cristo y tú caminas con el Señor, es como si tuvieras un seguro de vida espiritual. Tú sabes que la póliza te cubre no por lo que tú eres, sino por lo que Él hizo. Y yo te estoy invitando a que tengamos un estilo de vida donde reconozcamos a Dios como el primero,
En el Salmo 2, no lo voy a leer, lo puedes leer después. En el Salmo 2 hay una pintura, una fotografía de cómo piensa el ser humano. Ahí dice las naciones y ilustra el corazón del ser humano cuando dicen las naciones: despojémonos de las ligaduras de Dios. Despojémonos de sus ligaduras, quitémonos su yugo, quitémonos sus cadenas. El ser humano piensa que Dios está para limitarnos y que cuando la vida de honra de la que yo te hablo y promuevo está presente, tú y yo vivimos limitados. Pero no hay nada más mentiroso que eso. El verdadero yugo y la verdadera esclavitud está fuera de Jesús. Jesús dijo en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Yo te voy a ayudar a cargar eso, yo te voy a ayudar a caminar como conviene. El que Jesús muriera en la cruz precisamente es parte de los pasos que dio Dios para que nosotros pudiéramos caminar como Él quiere, cuando a partir de ahí el Espíritu Santo entra en nosotros y nos hace capaces de andar en sus caminos, de andar en sus leyes y de vivir en santidad. Pero necesitas agarrar la onda. Necesitas poner de tu parte y te va a sorprender cómo el Espíritu Santo te lleva a lograr vencer áreas que tú piensas que no puedes vencer. Pecados a los cuales tú ya te rendiste, ya te diste por vencido, dijiste, no, ya, mejor me voy como gordo en tobogán, ya con esto yo no puedo, y vas a ver que sí se puede. Y áreas de debilidad en nuestra vida, quebrantos en nuestra vida que Dios ha permitido únicamente con el deseo de llamarnos a una relación con Él. Sansón es llevado preso. Lo amarran entre unas columnas y lo tienen como animal de zoológico exhibido delante de todos los filisteos. Pasaban y se reían de él. Le echaban piedras, tomates, escupidas, qué sé yo. Y ahí está Sansón, ¿verdad? Y está quebrantado, está tremendamente humillado, llorando. Y en medio de esa humillación, en medio de ese quebranto, por fin el corazón orgulloso, el corazón, yo dije una vez, ese joven era una fiesta de pecado, ese corazón pecador se rinde y dice, Dios, perdóname y dame una oportunidad. Dame una oportunidad, por favor. Y nuestro Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, décimas, no sé cuántas alcances a tener oportunidades. Y dice la palabra que el Espíritu Santo viene sobre Sansón, lo llena, lo fortalece y le da la fuerza para jalar las columnas de las que está amarrado, y se cae la construcción en la que estaban y mata a sus enemigos. Y al final termina cumpliendo parcialmente su propósito, porque su propósito iba a tener a Israel en libertad mucho más que eso. Pero Dios le dio gracia y misericordia en el último punto de su vida. Al ladrón en la cruz le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Solo basta que tu corazón le reconozca a Él y la necesidad que tiene de Él. No hay ritualismo, no es el bautismo en agua, no es el que pases a hacer la oración, no, todo eso lo podemos hacer con un mal corazón, o por el contrario, ahí sentado, sentada, meditando y diciendo, ¿sabes qué, Dios? Si es cierto, voy a caminar honrándote, determino mi vida de que de hoy en adelante yo quiero honrarte. Ahí Dios escucha y ahí Dios envía a su Espíritu Santo. Amén. Porque cuando tú y yo comencemos a honrar a Dios, ahorita estamos viendo toda la parte negativa, pero la vida de David es la vida de un hombre que supo honrar a Dios.
y que Dios lo honró. Fíjate a qué grado honró Dios a David, que descendientes que tuvo David que ni conoció, nietos. De repente Dios decía, nada más no te mato por amor a David, de donde vienes y porque le prometí, nada más por eso no acabó con ustedes. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios honra a quienes le honran. Amén. Lo mejor que podemos hacer es tener una vida de honra a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque no has traído tu juicio sobre nosotros.